es la obstrucción al tracto de entrada de sangre al ventrículo izquierdo. ¿Sí? Como ustedes recordarán, desde el punto de vista fisiológico, la sangre pasa de la aurícula izquierda, ¿no?, al ventrículo izquierdo, ¿no? La sangre que llega oxigenada de los pulmones a la aurícula izquierda tiene que pasar a través de la válvula mitral al ventrículo izquierdo para que el ventrículo izquierdo, ¿no?, lo lleve a la circulación sistémica para el provecho de nuestro organismo, ¿no? Entonces, si hablamos de estenosis mitral, vamos a hablar sobre una obstrucción de esta sangre que tiene que pasar de la aurícula al ventrículo, ¿no?, producto de una anomalía del aparato valvular mitral. Bien, desde el punto de vista etiológico, nosotros, como ya lo adelanté, la causa más frecuente es la causa reumática, ¿sí? Producto, como ya se ha dicho, de una infección bacteriana en edades tempranas, ¿no? Esta infección por este estreptococo beta hemolítico del grupo A de Langenfield puede tranquilamente despertar una respuesta inmunológica con anticuerpos que dañan nuestro propio tejido, ¿no? Entonces, destruyendo así, provocando una destrucción primero a nivel endocárdico y a nivel valvular, posteriormente una retracción fibrosa que llega a estenosar la válvula mitral. Después tenemos la causa congénita, poco frecuente, procesos inflamatorios infiltrativos como el lupus, las enfermedades del colágeno y, por supuesto, si hay un tumor a nivel auricular o ventricular, puede provocar una obstrucción del tracto de entrada de sangre al ventrículo izquierdo. Más de lo mismo, les he dicho las causas inflamatorias, todas las enfermedades del colágeno como el lupus, la artritis reumatoidea, amiloidosis, la mucopolisacaridosis, fármacos como el uso por ejemplo, el uso de rifampicina, de antituberculosos, puede llegar a provocar una estenosis mitral. En la degenerativa, la edad también puede provocar una fibrosis del aparato valvular, provocando así una estenosis, ¿no? En edades octogenarias y demás. ¿Cómo se clasifica esto anótense por favor, porque es habitualmente una pregunta del examen? ¿Cómo se clasifica la estenosis mitral, no? Si hablamos de una área valvular normal, mitral, estamos hablando de un orificio efectivo de 4 a 6 centímetros cuadrados, ¿no? Si hablamos ya de una estenosis leve, estamos hablando de un área valvular mayor a 1.5 a 2.5 centímetros cuadrados, ¿sí? Moderada, menor a 1.5, estenosis mitral moderada. Severa, menor a 1 centímetro cuadrado, y sin duda ya estamos hablando de una indicación quirúrgica cuando estamos en una área valvular, en un orificio efectivo menor a 1 centímetro cuadrado, ¿sí? Ojo con este cuadrito. Bien, ¿qué nos dice la fisiopatología de la estenosis mitral, no? Cuando hay una estenosis menor a 1.5 o 1 centímetro, sin duda, ojo con este cuadro también, aumenta la presión de la aurícula izquierda, ¿sí? La sangre queda acumulada en la aurícula izquierda, aumenta la presión. Este aumento de presión va a provocar una transmisión rectora de las venas capilares, provocando una congestión pulmonar. O sea, la sangre que viene de los pulmones hacia la aurícula izquierda refluye hacia los pulmones, provocando una congestión pulmonar, ¿no? Estos pacientes son tosedores crónicos y demás, porque se llena a nivel alveolo capilar de líquido que provocan una tos crónica, ¿sí? Esto hace que aumente
la presión de la arteria pulmonar, ¿sí? ¿Por qué? Porque no puede desplazarse la sangre hacia el corazón, se queda acumulada a nivel pulmonar, hay un aumento de las resistencias pulmonares, ¿no? Por supuesto va a haber un daño a nivel del ventrículo derecho, que ya no va a poder bombear la sangre como corresponde hacia los pulmones, porque hay un aumento de la resistencia. Esto hace que disminuya lógicamente el flujo de sangre que llega hacia el corazón. Por ende, hay un bajo gasto cardíaco, ¿sí? Bien. Como dije antes, vean ustedes la imagen, ¿no? Aquí hay una fibrosis de la válvula pulmonar, vean ustedes, y se van cerrando las comisuras, provocando una estenosis del orificio efectivo valvular, ¿sí? Ojo con este cuadrito. Existen 4 sitios de lesión importantes del aparato valvular mitral, ¿sí? Las comisuras en un 30%. Si la pregunta es, ¿dónde más se fusionan, se cicatrizan, ¿no? Las válvulas cardíacas, las valvas cardíacas a nivel de las comisuras en un 30%. En un 15% se fusionan las cúspides, o sea, si vamos atrás, estas son las cúspides, ¿no? La parte media del aparato valvular. Aquí están las comisuras, las que se fusionan en un 30% más. Bueno, las cuerdas tendinosas, que es el aparato que sostiene las valvas cardíacas, los tendones, en un 10%. Y combinada el resto de las posibilidades, ¿no? Es muy importante que se acuerden de este cuadrito. Bien, es muy importante el diagnóstico clínico, ¿no? El diagnóstico clínico, ¿por qué razón? Porque solamente con la historia clínica podemos saber que este paciente desde niño ya ha tenido problemas de infecciones a nivel amigdalar, faringio y demás, ¿no? Desde niño ya le han diagnosticado un soplo previo y demás, ¿no? Y lógicamente estos datos que ya cuando se presentan en forma aguda se van a mostrar en el paciente. La disnea, la ortopnea, la disnea paroxística nocturna, ¿no? Y hemos dicho, ¿por qué la disnea? ¿No? Porque hay una congestión pulmonar, se llenan de líquido la unidad alveolo capilar. Significa que ya la hematosis, o sea, el intercambio gaseoso, ya está perjudicado por esta congestión pulmonar. Entonces el paciente va a referir una disnea, ¿sí? Ortopnea, cuando ya se llena, prácticamente puede ser un edema agudo de pulmón, cuando ya no pueden respirar, está lleno de líquido a sus pulmones, ¿no? Y son pacientes que en la noche, cuando están en decúbito, durmiendo, se llenan de líquido y hacen una disnea paroxística nocturna, ¿no? Ya les dije, tos en decúbito. La hemoptisis, cuando el paciente empieza a escupir o eliminar, eh, eliminar sangre a nivel del tractos respiratorios, cuando esta congestión pulmonar provoca muchas veces shunts, o sea, cortocircuitos alveolo-capilares. Entonces hay un derramamiento de sangre a nivel de alveolar y es lógicamente eliminados por la tos. Muchas veces esta inflamación provoca dolor torácico, ¿no? Y en pacientes que están con una arritmia cardíaca, que es lo más frecuente en la estenosis mitral, puede haber un embolismo. ¿Qué significa eso? ¿No? A la aparición de una arritmia cardíaca, como es la fibrilación auricular, el paciente empieza, ¿no? en su aurícula izquierda a crear la posibilidad de formarse coágulos, trombos, ¿no? Entonces, muchas veces estos trombos se desprenden, viajan a la circulación, mayor, provocando un embolismo.
que puede ir al cerebro, que puede ir a las piernas, provocando lógicamente un daño importante, ¿sí? Un accidente cerebrovascular, si es en el cerebro, si es en los miembros inferiores, incluso una isquemia crítica de miembros inferiores, ¿no? Bien. Entonces hemos dicho, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas de la estenosis mitral? El signo patognomónico, el signo frecuente, es la disnea o disnea, como quieran llamarlo, lo hemos dicho por qué, ¿no? ¿Por qué? Porque la unidad alveolo capilar a nivel pulmonar se llenan de líquido y ya interfiere en la hematosis, que es el intercambio gaseoso alveolo capilar, ¿no? El paciente siente ahogarse, ¿sí? Muy importante estos gráficos, vean ustedes, no puede el paciente estar en decúbito dorsal, tiene que sentarse para poder, ¿no? La ortopnea ya es la dificultad respiratoria en reposo, ¿no? Y hay un edema pulmonar franco cuando ya no, los alveolos pulmonares están llenos de líquido que lógicamente ya provocan una interferencia en lo más fisiológico que es la respiración, ¿no? La hematosis. La hemoptisis es un esputo rosáceo manchado de sangre, ya os he dicho por qué, porque al haber una congestión, una inflamación alveolo capilar, muchas veces los esputos se llenan de sangre, provocando una expectoración de tipo asalmonada, rosácea, ¿no? Emitidas por el tracto respiratorio, ¿sí? Muchas veces cuando hay una tal inflamación se produce rotura de los vasos capilares alveolares provocando una hemoptisis franca, ¿no? Y el dolor torácico, les he dicho, una inflamación muy importante a nivel pulmonar y lógicamente cardíaco que provoca un dolor opresivo a nivel precordial. Cuando la aurícula izquierda, por esa sobrecarga que les he dicho desde el punto de vista fisiológico, va creciendo esa aurícula, ¿no? Se va instaurando, lógicamente, una arritmia que, ¿no? Si la conocen ustedes, la fibrilación auricular, ¿no? Producto de, lógicamente, en el crecimiento de la pared de la aurícula, se van rompiendo las fibras de Purkinje y iniciándose una arritmia cardíaca que es muy letal cuando se forman coágulos a nivel de la aurícula. Estos coágulos pueden desprenderse y llegar hasta, ¿no?, la circulación mayor y depositarse ya tanto en el cerebro, intestino o miembros inferiores, provocando isquemias, ¿no? Un accidente cerebrovascular, una isquemia intestinal y una isquemia crítica de miembros inferiores, ¿sí? Es muy importante este cuadro para el examen, ¿sí? Ven ustedes que un émbolo puede llegar incluso al núcleo de la visión a nivel cerebral, provocando hasta una ceguera. El crecimiento de la aurícula izquierda por este aumento de presión a nivel endocárdico, ¿no?, puede comprimir el nervio laríngeo recurrente y provocando una afonía, una disfonía de este tipo de pacientes. ¿Está bien? Esto quiero que se acuerden para el examen, ¿no? Ustedes saben que la sangre de la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo en un ciclo diastólico que es la diástole, ¿sí? Ese paso de sangre en este ciclo, lógicamente chocando con una estenosis mitral, ¿no?, va a provocar, si lo palpamos, un frémito, y si lo escuchamos, ¿no?, vamos a escuchar un soplo. Por eso el soplo en la estenosis mitral siempre es diastólico. ¿Entendido? ¿Me entienden? Sí, doctor. Bien. Por eso es que les la pregunta de examen, ¿no? El soplo en la estenosis mitral, ¿es sistólico o diastólico?
Ustedes recuerden mis palabras de que el paso de sangre de la aurícula izquierda al ventrículo se realiza en la diástole, ¿no? En la diástole. Entonces, ese choque de sangre con la estenosis mitral, ¿no? Si uno palpa, va a ser un frémito. Y si uno escucha, con el estetoscopio, lo va a escuchar como soplo. Por eso el soplo siempre es... ¿Alguien me puede responder? Diastólico, doctor. Bien, Mary. ¿Ves? Lo mismo, ¿no? Es un frémito, si uno palpa, es un frémito diastólico. Y si uno escucha, es un soplo diastólico, ¿sí? Así de simple, no nos vamos a complicar más. Como hemos dicho, que siempre termina en la fisiopatología de la estenosis mitral en un bajo gasto cardíaco, ¿no es cierto? Entonces, la poca sangre que llega al ventrículo izquierdo, ¿no? Porque se queda retenida en la aurícula izquierda por la estenosis, esa poca sangre no va a satisfacer las necesidades de todo el organismo. Entonces, vamos a ver, sin duda, que el bajo gasto va a provocar este tipo de clínica, ¿no? Cianosis malar, cianosis nasal, cianosis distal periférica en los miembros superiores e inferiores, porque no le puede llegar sangre a la periferia con normalidad, ¿no? Por esta estenosis mitral, ¿no? Y por ende, el pulso en cualquier parte del examen físico va a ser muy débil, porque hay un bajo gasto. Poca sangre no logra que los vasos arteriales tengan el llenado respectivo, ¿no? Entonces hay poco pulso, ¿sí? A este pulso se denomina pulso pardo, ¿no? Y hemos dicho que a nivel clínico, a nivel pulmonar va a haber una congestión y por ende, vemos en la plaquita, siempre va a estar pulmones congestivos con líquido, ¿sí? Entonces, por ende, va a haber estertores pulmonares, ¿no? Estertores pulmonares que van a estar diseminados en especial en las bases, pero lógicamente, como es a nivel generalizado, también se los va a escuchar en todos los campos pulmonares, ¿sí? Como hemos hablado de la fisiopatología, al final siempre el ventrículo derecho claudica por la resistencia pulmonar. O sea, el ventrículo derecho trata de vencer esa resistencia pulmonar aumentada desde el punto de vista fisiopatológico y, por supuesto, la sangre ya le cuesta entrar a nivel de las cámaras derechas. Por consiguiente, vamos a encontrar, vean ustedes acá, una ingurgitación yugular, ¿sí? Y por supuesto, como hay falla derecha, los líquidos se van acumulando en el nivel del intersticio. Estos pacientes van a hacer una congestión hepática, una congestión a nivel de miembros inferiores, provocando un edema importante por falla derecha. ¿De acuerdo? Bien. Ahora veamos un poquito los signos en el electrocardiograma, ¿no? Siempre va a haber una onda P mellada, sabemos de la onda P, ¿no? Mellada, ¿por qué? Porque hay un crecimiento desmedido de la aurícula izquierda, ¿sí? Importante, ¿no? Visible en D2 principalmente, aquí está, vean ustedes, ¿no? Un D2. Y por su viento va a haber una fibrilación, como os dije, el crecimiento de la aurícula izquierda va a provocar una rotura muchas veces de las fibras de Purkinje, son las que llevan la electricidad en el corazón, acuérdense. Entonces se despierta una fibrilación auricular, ¿sí? Importante. El corazón, la aurícula izquierda está fibrilada. Pues eso hace que marque el trazo electrocardiográfico de esta forma, ¿no? Vemos que la aurícula se late en forma anárquica, ¿sí? Importante,
una de las complicaciones de la estenosis mitral siempre es la fibrilación auricular. Y no queda ahí. Hemos dicho que con este latido anárquico de la aurícula izquierda pueden formarse trombos que pueden desprenderse y provocar una embolia, ¿no? Una embolia a nivel cerebral, una embolia en cualquier parte de nuestro organismo, producto del viaje de este pedazo de coágulo a estos territorios, ¿sí? En la placa de tórax siempre vamos a ver una congestión pulmonar y un crecimiento de la aurícula izquierda. Ven ustedes este signo importante, hay un desplazamiento del bronquio izquierdo, se horizontaliza, ¿no? Empujado por el crecimiento de la aurícula izquierda, ¿sí? Entonces hay un crecimiento ventricular derecho, hemos dicho por qué, porque claudica, el corazón trata de vencer esta resistencia pulmonar, el corazón, el ventrículo izquierdo en realidad trata de vencer, ¿no? Y al querer vencer, lógicamente se va hipertrofiando y dilatando, ¿no? Por este hecho fisiopatológico. Después hay un edema intersticial alveolar, eso les he dicho, alveolar, porque hay una congestión pulmonar. Y estas son las líneas B y A de Kerley, que son lógicamente ¿no? Los vasos pulmonares se van horizontalizando, ¿no? Tratando de vencer la barrera de la hipertensión, ¿sí? Más de lo mismo, hemos dicho que el bronquio izquierdo se va horizontalizando. Aquí está la imagen clave, ¿no? Vean, es la tráquea y el bronquio izquierdo que venía así, se horizontaliza, ¿producto de qué? Ojo, que es pregunta examen. El crecimiento de la aurícula izquierda, ¿sí? ¿De acuerdo? Sí, doctor. Bien. El método gol estándar para la valoración, para la estratificación de en qué clasificación se encuentra la estenosis mitral, la anatomía, el Doppler, ver el tipo de flujos, ¿no? Todo eso como método gol estándar es la ecocardiografía, ¿no? Tanto transtorácica como transesofágica, ¿no? La sensibilidad es muy alta, ¿no? Muy específica. En especial de la ecocardiografía transesofágica, ¿no? Es muy importante que saber esto, ¿sí? Nos mide, hemos dicho, todo lo que es el Doppler, o sea, la corriente de sangre a nivel de la estenosis mitral, la diferencia de presiones del ventrículo y la aurícula izquierda, todo eso lo puede hacer el ecocardiograma. Otro método de diagnóstico que a veces se convierte en un método de tratamiento es el cateterismo cardíaco, ¿no? Nos permite a veces incluso hacer una valvuloplastía mitral con balón. ¿Ves esta imagen? Este es un balón inflable que atravesando el aparato valvular puede abrirse y romper la fusión de las comisuras que les he dicho y mejorando así su pronóstico de vida del paciente, ¿sí? Entonces, muy importante que lo sepan. Y el tratamiento médico hemos dicho que es producto de una infección, ¿no? Del estreptococo beta hemolítico del grupo A del Amstelfiel, ¿no? Y es muy sensible a la penicilina. Entonces, el tratamiento de prevención de este tipo de pacientes siempre está ligada a esta penicilina, ¿no? Benzatínica de depósito, ¿no? Como segunda línea tenemos la eritromicina y demás, ¿no? Entonces, cuando ya se instaura una fibrilación auricular, debemos anticoagular al paciente para que no se formen coágulos a nivel de la aurícula izquierda, ¿sí? Muy importante saber eso. ¿Con qué anticoagulamos? Hoy por hoy, en nuestro medio, lo más barato es la warfarina, que es un cumarínico, ¿no? Pero bueno, hay otros anticoagulantes, ¿no? También provenientes de los cumarínicos, que pueden, como el acenocumarol, que pueden lógicamente evitar la formación de un trombo a nivel de la aurícula izquierda, ¿sí? También mejorando la contracción, como el uso de los digitálicos, ¿no? Los calcioantagonistas como el nimodipino, los bloqueadores beta,
para mejorar la contracción de la masa ventricular, ¿no? Y los diuréticos como para eliminar la congestión pulmonar primero, y segundo para tratar de evitar que se acumule en el tercer espacio, evitando así el edema de miembros inferiores o... ¿Qué pasó? ¿Alguien quiere hablar? Evitando así la congestión a nivel de el intersticio de los miembros inferiores, ¿no? Esto es un esquemita, ven ustedes, se entra por la vena femoral con un catéter, ¿no? Se atraviesa el tabique interauricular, ¿no? Con un catéter con balón, se atraviesa, ¿no?, la estenosis mitral y se infla este dispositivo, ¿no? Así mejorando el orificio efectivo de la válvula mitral, ¿no? Esto es una valvuloplastía percutánea con balón, ¿sí? Tiene unos requisitos importantes, esto quiero que se noten. La válvula no tiene que tener calcificación, no tiene que haber calcificación, porque si uno abre una válvula calcificada, esos pedazos de calcio también pueden pasar a la circulación, provocando, ¿no?, accidentes cerebrovasculares o isquemia en otros lugares del organismo, ¿no?, y demás. Pues tiene unos requisitos importantes. Pero quiero que sepan ustedes que es parte del arsenal de tratamiento de una estenosis mitral, ¿sí? Aquí están las indicaciones, ven ustedes, área valvular menor a 1.5 centímetros cuadrados, una morfología de la válvula mitral adecuada, no puede haber trombos para la valvuloplastía mitral, ¿sí? Porque pues uno puede tranquilamente con el catéter desprender trombos que lleguen lógicamente a provocar lo que hemos dicho en las complicaciones, ¿no? Accidentes cerebrovasculares, isquemias en miembros inferiores y demás, ¿no? En pacientes asintomáticos, ¿no?, lo mismo, menor a 1.5, misma válvula adecuada, sin calcio y sin trombos, ¿sí? En pacientes sintomáticos, ¿no?, habitualmente en sintomáticos uno la piensa, ¿no? Cuando ya hay una estenosis mitral importante y lógicamente hay un aparato valvular inadecuada con presencia de calcio, no, para nosotros los cirujanos, la conducta es quirúrgica. O sea, este paciente va a un cambio valvular mitral, ¿sí? Esto es un modo de ilustrar. Veamos, la primera válvula que se ha construido protésica artificial es una válvula con baloncito, ¿no? Esta es una válvula Star Edwards, anótense, ¿no? Consiste en que el balón, ¿no?, para que ingrese la aurícula, la sangre empuja el balón hacia abajo, y cuando aumenta la presión, este balón tapa el orificio, y esa es una válvula, ¿no? El baloncito. Es muy importante que ustedes lo conozcan, ¿sí? Válvula de Star Edwards. Y nosotros tenemos hoy por hoy dos tipos de válvulas para el cambio valvular mitral. La prótesis mecánica, ¿no? La prótesis mecánica, que es una prótesis con un material de carbono pirrólico. Anótense, por favor, ¿no? Carbono pirrólico. ¿Qué ventaja tiene? Que es hasta que te mueras, digamos, ¿no? Hasta que se muere el paciente, ¿no? O sea, de por vida, hasta que el paciente fallezca. Pero tiene una desventaja importante, que requiere una anticoagulación, ¿no?, permanente, con los cumarínicos, ¿sí? Y estos pacientes muchas veces no mueren ya por su problema cardíaco, mueren por accidentes provocados por el anticoagulante, ¿sí? Puede provocar una hemorragia a nivel cerebral cuando son mayores de edad, ¿no? O si son pacientes con úlceras gástricas, pueden sangrar el tracto digestivo, provocar la muerte del paciente. Entonces, pero se coloca más que todo en pacientes, ¿no?, con una sobrevida prolongada, ¿no? En otras palabras, en pacientes jóvenes, ¿sí? ¿Por qué? Porque la otra prótesis, anótense,
es biológica. La prótesis biológica tiene una ventaja que no requiere anticoagulantes, pero tiene una desventaja que su vida media es baja, entre 10 a 12 años promedio, ¿sí? Entonces, ¿a quiénes se le coloca la prótesis biológica? A pacientes con expectativa de vida todavía muy baja, o sea, los pacientes seniles, mayores a 70 años, ¿correcto? ¿Anotado? Sí, doctor. Bien. Bien, aquí ven ustedes cómo estamos colocando una válvula mitral, es una prótesis mecánica, ¿no? De carbono pisólico, que ya se han anotado, porque puede ser pregunta de examen, ¿no? Y lo bajamos, aquí está el anillo mitral, ya está resecada la válvula mitral, pues la válvula activa. Esto es un soporte que después lo sacamos y queda, después ya en la segunda parte del tema, les voy a mostrar específicamente las prótesis, ¿sí? Bien, tienen 5 minutitos para descansar y hablamos sobre insuficiencia mitral, ¿les parece? Está bien, doctor.